información la establecemos de inmediato en esta oportunidad, porque ocurre que en nuestra plataforma multimedial en maray.cl está publicada esta información que señala que Sindicato número 1 Ventana señaló que nuestra fundición es la primera en la lista. Después vendrá Paipote, que está ubicada acá en la comuna de Copiapó, precisamente. Para hablar acerca de este tema, nos vamos a poner en contacto en este minuto, ya lo tenemos en pantalla ahí, en la vía telemática, a don Sergio Hernández, director nacional de APRIMIN, proveedores de la minería, precisamente. Don Sergio, primero que todo, saludarle, darle la bienvenida a Maray Radio, una vez más en la conversación. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad de entrevista y muchos saludos a los auditorios de Radio Maray nuevamente. Muy bien, don Sergio, esta vez no son buenas noticias, naturalmente, ¿no? Para el mundo de la minería, cierre de fundición Ventanas, Sindicato número 1 dice que después vendría Copiapó acá, cerquita, en Paipote, en la fundición Paipote. Quisiera preguntarle en primer término, a raíz de toda esta situación que planteó el mismo presidente de la República, después el presidente de Codelco, ¿cuál es la postura de APRIMIN, ustedes que son los proveedores de la minería? ¿Cuál es la postura de ustedes respecto al cierre de Ventanas en Codelco? Mira, Jorge, en APRIMIN hemos basado todas nuestras decisiones en el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, que tiene tres componentes: el ambiental, desde luego, el social y el económico. Los tres no pueden aplicarse separadamente sin afectar a los otros dos. Nosotros entendemos, Jorge, que la afectación ambiental y a la salud de la población en la zona de Puchuncaví, Quintero, es algo que no puede continuar. Ese es un principio absolutamente claro. Sin embargo, nosotros tenemos serias dificultades para identificar efectivamente las causas. ¿A qué empresa es la que corresponde las causas efectivamente de este daño ambiental? No podemos olvidar que hace ya 2 semanas prácticamente las Ventanas está paralizadas. Ya han ocurrido episodios ambientales lamentables. Yo no conozco un estudio que diga cuánto de cada una de las empresas que hay ahí es lo que emite y qué emite y qué vínculo tiene con el daño ambiental y a la salud. Sin esa información tan precisa no es posible tomar decisiones tan drásticas. Quiero yo incluso, Jorge, recordar que cuando yo estaba durante 5 años a cargo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, hasta el año de enero del 2019, se hizo un estudio respecto a los costos del cierre de Ventanas y a la inversión en mejoría ambiental de la fundición. Y se conversó esto con el ministro Badenier, el ministro del Medio Ambiente en ese entonces, de la presidenta Bachelet, que el decreto supremo 28 exigía a mediados del año 2016 que Ventanas cumpliera la normativa de emisión del 95%. Y le planteamos al ministro como Cochilco, como ministerio, incluso también apoyado por la ministra Williams, que si la norma se postergaba en su aplicación 3 años, se podía invertir algo más, una cantidad importante, pero que no solo aumentaba los índices de captación de 95 a 98,5%, que sería muy bueno ahora, sino que además mejoraba la competitividad de las fundiciones en Chile, incluido Ventanas. Y el ministro dijo que no. Dije, ministro, esto incluso mejoraría el estado ambiental, muy fuertemente, y además posibilitaría que la fundición tuviera una rentabilidad con tecnología modernizada como hay en China, como hay en Alemania, que por lo demás los chinos se han acercado. Yo he conversado con ellos allá incluso estas posibilidades. Pero la decisión ambiental, que es la que primó, fue no. Estaríamos hoy ya, pasados los 3 años, con creces, ¿no? Pasado casi 5, con una mejor fundición, con efectos ambientales muy disminuidos, enormemente disminuidos, y no eliminados, y con una fundición a lo mejor rentable. Decisión tardía
Me aseguró el ministro, no se preocupe, me dijo, porque en realidad de aquí a 10 años esta norma no va a cambiar. Cambió. Mucho antes cambió y la exigencia ambiental era obvio que se iba a producir. Entonces, decisiones que no se toman oportunamente, decisiones que no consideran los aspectos integrales del impacto social del cierre, en trabajadores, en comercio, en empresas proveedoras, en trabajadores de empresas proveedoras, en todo lo que es actividad económica de la región. Eso es lo que hacen tomar este tipo de decisiones con efectos que no son tan complejos. Ahora, yo ignoro efectivamente la nueva evaluación económica que puede haber hecho Codelco, no la ignoro. No sé si Cochilco ha intervenido en esto, no lo sé. Me da la impresión de que no, que es el organismo profesional. Bueno, esas son mis primeras consideraciones. Ahora bien, don Sergio, ¿usted considera, desprendo que fue muy apresurada? No le escucho, Jorge. Entiendo que ahí sí me escucha bien. Entiendo, don Sergio, entonces que esta fue una decisión apresurada, se analizó por décadas, en fin. Sí, yo no digo que la decisión de hoy es apresurada porque no puedo afirmarlo, porque no conozco los motivos y los razonamientos que se han tenido en Codelco y de parte del gobierno para haber tomado esta decisión. Lo que yo digo es que podíamos antes haberlo advertido para evitar efectivamente lo que hoy está ocurriendo. No puedo responsablemente razonar sobre las decisiones porque no la conozco los elementos que se tomaron a juicio, pero yo lo que advierto es que no se tomó en cuenta una opinión profesional de hace 5 años. Dicho esto, el presidente Boric dijo que prefería cerrar la fundición a cerrar escuelas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le digo esto porque se podría haber evitado, de lo que usted me está indicando, interviniendo en mayor tecnología, por ejemplo, invirtiendo ahí lo que se había dicho en una oportunidad también, que se había prometido que se iba a invertir más en tecnología para evitar las emisiones. ¿Podría haberse cambiado la historia de esta situación? Sí, mire, yo entiendo lo complejo que son decisiones por parte de cualquier gobierno, y por supuesto el gobierno del presidente Boric, una contradicción tan fuerte entre lo ambiental y lo social, porque aquí hay una contradicción brutal, un conflicto entre el impacto ambiental y el impacto social, que es grave, el cierre de cualquier empresa, ¿no? Sobre todo Ventana. Se entiende que es muy complejo, ¿no? Yo no quiero juzgar las razones que inclinaron la decisión hacia uno y otro sentido. No lo quiero juzgar. Lo que a mí me llama la atención es que tal vez aún estamos a tiempo para pensar que en otras fundiciones como Paipote, por ejemplo, pudiéramos pensar bien, ¿no? O bien Paipote modernizada, o bien una nueva fundición que el gobierno, según la ministra, está interesada efectivamente en impulsar en el hotel de Atacama, ¿no? Para tomar las decisiones a tiempo. Tal vez estamos a tiempo para salvar Paipote, por ejemplo, de todas maneras. Eso yo creo que es bien interesante. Ahora, fíjese usted, Jorge, que para llegar a niveles de captación de un 98,5%, se requieren inversiones no de 50 millones de dólares, son más altas, pueden ser 150, 180 millones de dólares. Cuando hicimos el análisis de la comparación entre la inversión hace 5 años en Ventana y el costo de cierre en Ventana, el costo de cierre de Ventana era casi 300 millones de dólares superior a la inversión. No sé si esos estudios se han hecho ahora, porque el costo de cierre de Ventanas no es gratuito. Es cierto que probablemente no se paguen indemnizaciones a los trabajadores si van a ser todos reubicados, cierto. Pero probablemente ese costo de indemnizaciones que está siendo devengado durante tantos años va a ser asumido por otra entidad, la misma Codelco, en fin, probablemente por otras divisiones, según ha dicho la autoridad. Sin embargo, hay que pensar en el desmantelamiento, en la pérdida de los activos productivos. El desmantelamiento tiene costos altísimos de cierre. Además, el cierre, como se ha anunciado, y lógicamente, no es un cierre abrupto, es un cierre progresivo.
lo que implica disminuciones de la producción que podría tener si siguiera funcionando en forma importante, progresiva en los próximos años, lo que hará aumentar las pérdidas de la fundición. Todos esos elementos, más otros menores también, sin considerar los efectos en el comercio, en los profesionales de la zona, en la banca, en fin, en el encadenamiento productivo, las empresas proveedoras que dejan de tener contratos, que entendemos se les van a cumplir y se les van a reparar si no es posible cumplirlos. También se va a considerar, por supuesto, el daño a los trabajadores de las empresas contratistas, que son más que los trabajadores internos de Codelco, según la propia ministra ha dicho. Entonces, todos esos costos, comparados con la inversión, yo tengo la sensación de que una nueva inversión para efectos ambientales y mejoría productiva con tecnología nueva que existe en China, probablemente habría hecho inclinar la balanza en sentido contrario a la decisión tomada, Jorge. Quiero llevar a otro tema, la nueva Constitución, reforma tributaria. Don Sergio, si se aprueba el borrador de la Constitución, ya está listo, algunos detalles están faltando, creo, ¿cuál es el escenario que usted ve de aquí en adelante? Si es que se aprobara, si se llegara a aprobar. Mire, lo veo de una incerteza e inseguridad muy alta en décadas, tal vez, para el país. Porque también entiendo que esta constitución, esta propuesta de norma constitucional, tiene un sesgo muy marcado hacia uno de los elementos de la sustentabilidad, que es el ambiental, que no me cabe ninguna duda que es nuestra principal preocupación. Pero resulta que la exageración, el entregarle, por ejemplo, derechos solamente a las comunidades indígenas para que den su consentimiento o no a proyectos que se instalen dentro de sus tierras, que va más allá de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, el 169, que solicita el conocimiento, ¿verdad? La participación de la comunidad indígena, como todo el país, por supuesto. ¿Cómo no vamos a participar en algo que nos puede afectar, beneficiar o perjudicar? Pero requerir el consentimiento de comunidades que no tienen, no solo las indígenas, sino que ninguna comunidad en general tiene el conocimiento suficiente del equilibrio que necesita los elementos a considerar para el beneficio de un proyecto o la afectación de un proyecto. Van a haber encontradas opiniones. Por ejemplo, fíjese usted lo que pasa con el proyecto Dominga en Liguera. La comuna está, pero inmensamente mayoritaria en favor del proyecto. ¿Qué va a pasar ahí? Si que rigiera la norma constitucional, el proyecto va, porque la comunidad dio su consentimiento. Y si la comunidad dio su consentimiento y hay afectaciones ambientales, si esto tiene que ser resuelto por informes exclusivamente técnicos de profesionales conocedores de los efectos positivos y negativos de una decisión de llevar adelante un proyecto. Bueno, ese aspecto de la Constitución relativo al tema que estamos hablando es negativo. Hay muchos más. Yo les podría decir que, por ejemplo, se acaba a nuestro juicio la democracia entre poderes del Estado, porque hay un poder pero brutalmente influyente y decisivo, que es el Congreso de Diputados y Diputadas. Una Cámara de las Regiones que tiene un nombre bastante populista, que hace creer a la gente: Cámara de las Regiones, por fin vamos a tener una Cámara así, no es cierto, con facultades muy disminuidas. El Senado tiene mucho más influencia en favor de las regiones, que una Cámara de las Regiones disminuida. El título es engañar. El Poder Judicial deja de ser poder. ¿Cómo es posible que en una democracia que se basa en los equilibrios de los tres poderes del Estado deje de ser poder el Poder Judicial, controlado por el sistema de justicia, con un Consejo de la Justicia que mayoritariamente va a estar designado por personas de organizaciones sociales, por el Congreso de la Cámara de Diputados y disminuidamente por jueces? Es decir, es el control político del Poder Judicial. El control político del Poder Judicial a largo plazo, lo que significa que porque ellos pueden evaluar jueces, nombrar jueces, destituir jueces.
Eso no es democracia, Jorge, y podría seguir hablando de muchos aspectos más que dan incerteza al desarrollo económico y social del país. Los expertos dicen que, disculpen, Sergio, los expertos dicen algunos que sería inseguro para los inversionistas extranjeros poner sus ojos en nuestro país, de aprobarse esta constitución por lo que usted indicaba, desde los territorios, por los permisos, porque sería muy incierto el futuro de la inversión en el país. Así es. Para los inversionistas internacionales, Jorge, que necesitamos esos capitales que Chile no tiene para seguir derrotando la pobreza, ¿no? Y para los inversionistas nacionales también. Ahora, si se utiliza el derecho de propiedad en base a expropiaciones por razón de utilidad pública, que están muy bien, ¿no? Hoy día existen, pero con un precio justo. Fíjese que las discusiones de la Constitución y la historia de establecimiento de la ley influye para la interpretación. Dice que el precio justo es en función de los intereses del expropiado y del Estado. Pero si el interés del Estado ya está manifestado en la expropiación misma, no necesita más. Entonces, no hay precio del daño patrimonial aquí. ¿Quién va a invertir sabiendo que le pueden expropiar a un precio que no va a ser el daño patrimonial que va a tener? Ahí hay uno de los riesgos inmensos. Don Sergio, volviendo a la génesis de Ventana, el cierre de Ventana, ¿cuál es la sensación que existe en este rato, quiero insistir en aquello, de los proveedores de la minería? Ante lo que se podría llegar también a, como dice el sindicato 1 Ventana, a cerrar Paipote y así sucesivamente ir en una escalada de cierre de fundiciones. Sí, mire, yo no quiero anticipar efectivamente otro tipo de decisiones de cierre, ¿no? Pero claro, es legítimo pensarlo que puede ocurrir, ¿no? Es legítimo pensarlo, por eso hay que advertir muy bien hoy de los daños que provoca esta decisión. Y yo advierto, no tengo todos los elementos de juicio, pero a primeras aguas, obviamente que afecta a las empresas proveedoras, así como de toda la cadena, ¿cierto?, de producción alrededor de una fuente productiva, que no olvidemos que una empresa genera efectos económicos y sociales y empleo muy positivos, no solo en sí misma, sino que todo lo que genera por el gasto en remuneración, en servicios, en contrataciones. Estamos preocupados como Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Primín, por supuesto que estamos preocupados de defender los intereses de nuestros proveedores. Yo entendemos que los contratos suscritos con Ventana van a ser respetados. Entendemos, según dijo muy bien la ministra Hernández, que es muy conocedora de la minería y de sus ventajas sociales, afirmó también que los trabajadores de las empresas contratistas también iban a ser de alguna manera compensados con esto. Esos son buenos planteamientos, ¿no? sin ninguna duda. Pero estamos preocupados porque obviamente disminuye la capacidad contractual, disminuye la capacidad de generación de valor, en todo el encadenamiento productivo potente que tiene la minería en sus proveedores. Don Sergio, podríamos estar conversando con usted una Biblia en todo esto de la minería, de los grandes temas que hay que ponerlos sobre la mesa. Sabemos que tiene muchos compromisos durante el transcurso de esta jornada, por lo tanto, nada más que agradecerle en nombre de los auditores también de Maray Radio, que nos ven, nos escuchan a través de las diferentes plataformas en esta oportunidad, el tiempo que se ha dado para conversar con Maray Radio y la buena disposición que tiene siempre para con nosotros. Jorge, solamente decirle al final que el día jueves 30 a las 5:30 de la tarde voy a exponer sobre las normas de la propuesta constitucional de todos los meses a Primín. Y esto después es retransmitido el día martes siguiente a las 2 de la tarde por EMOL Televisión. Por si acaso es posible que Radio Maray pueda estar conectada, pero encantado de poder darle esa oportunidad. Fantástico. Vamos a conectarnos ahí precisamente. Tenemos a EMOL TV también en alianzas comunicacionales. No hay ningún problema, don Sergio. Vamos a estar muy atentos a esa exposición. Que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada el día de hoy. Igualmente, buenos días, auditores de Radio Maray. Que le vaya muy bien. Hasta luego, don Sergio. Hemos conversado con don Sergio Hernández, director nacional de Aprimín, aquí en Maray Radio, acerca de cierre de ventanas de Codelco y otros temas más también que tienen que ver con la Constitución.